Si la inflación es tan baja, ¿por qué la tasa es tan alta? Si no es la tasa, ¿con qué más se puede apoyar a los negocios en esta situación? Déjame, de todos modos, Germán Oskarovich, deje un poquito de tiempo para responder la pregunta sobre la tasa, sobre el enfriamiento. En general lo diré, ¿por qué? Trataré de no dar una cátedra, por así decirlo, pero de todos modos. Entonces, hablemos de esto, enfriamiento. Bueno, a todos les gusta hablar del enfriamiento, asustar. Aquí también nos gusta asustar con diferentes epítetos. Cuando hablamos de sobrecalentamiento, nadie discute que el sobrecalentamiento es cuando la demanda supera a la oferta. Cuando hablamos de enfriamiento, eso significa que no hay suficiente demanda para las capacidades que tiene la oferta. Eso quiere decir que deben existir recursos no utilizados, principalmente laborales. ¿Lo estamos viendo? No. Ni siquiera es una cuestión de desempleo, es un tema de escasez de personal. Hay muchos indicadores al respecto. Se podría decir de repente, como si ahora se dijera, que la disminución de la actividad de inversión es un signo de enfriamiento. Sí, hay una pausa en las inversiones, pero aquí también Alexander Valentinovich lo dijo muy acertadamente. La proporción de inversiones en el PIB ha aumentado drásticamente en los últimos 3 años. Hemos establecido cierto nivel, hay una ligera disminución, pero eso no es un signo de enfriamiento. Vamos a... Está claro que no es un término científico. Hay que usarlo con cuidado. Y, ¿saben? Se hizo una votación en los comités de crédito, pero los bancos son quienes gestionan los riesgos, ellos los evalúan. Al gestionar los riesgos, ustedes crean reservas. Nosotros observamos cuidadosamente cómo los bancos crean sus reservas. Germanovich, vamos a ver la dinámica de las reservas. ¿Usted ve a través de ellas un enfriamiento de la economía? Nosotros no vemos eso en sus acciones. Por eso creo que hay que fijarse en eso. ¿Enfriamiento más adelante? ¿Sí o no? Pero nosotros no estamos hablando de lo que sigue. Justamente decimos que nos hemos acercado a un ritmo de crecimiento equilibrado. Ahora, ¿por qué la tasa es alta? Es una pregunta muy acertada. Primero que nada, no es correcto medir la tasa real con la inflación pasada. La inflación anual es inflación pasada, además influida por diferentes factores. ¿Qué significa una tasa alta? No por nada mencioné que una cuarta parte de nuestros créditos se otorgan a tasas no de mercado. Los créditos se otorgan de manera insensible o poco sensible al sector empresarial. Eso significa que la tasa de mercado para todos debe ser más alta. Tenemos tasas altas por 2 razones. Porque una parte muy grande de los agregados monetarios, de la masa monetaria, proviene de la demanda del gobierno. Y, para simplificarlo, mientras mayor sea el déficit presupuestal, menos espacio hay para el crédito. Y además, mientras mayor sea la proporción de créditos no de mercado dentro del total de créditos, más alta será la tasa para todos los demás. O sea, los que pagan tasas altas lo hacen para que otros puedan recibir tasas bajas. En nuestro caso, esa proporción es grande tanto. En el sector corporativo como, ni hablar de las hipotecas, donde en algún momento la proporción de créditos preferenciales llegó al 80%. Ese es el precio de los enormes programas preferenciales. Eso hay que entenderlo. Segundo, cuando la gente decide ahorrar, consumir o invertir, no lo compara con los indicadores oficiales de la estadística. Ya saben, muchos no confían, dicen que las tasas están subestimadas y se guían por sus propias expectativas de inflación. Y si la tasa está por debajo de las expectativas de inflación, la gente la va a percibir no como de manera positiva o como algo estricto. Nuestras expectativas de inflación, lamentablemente, son bastante altas. Si no solo hablamos de comparar el indicador con la inflación pasada, sino de lo que realmente influye en las decisiones de la gente, demos por la demanda de crédito, y así sucesivamente, que estas tasas no son prohibitivas. Por supuesto, todos queremos que las tasas sean moderadas. No somos fanáticos de las tasas altas, y debe haber acceso al crédito. Aquí también deben existir condiciones justas de competencia. Pero eso no es un tema de la tasa clave, es un tema de inflación. Podríamos hacer un experimento, tomar y bajar la tasa clave. Estoy completamente segura de que lo que obtendríamos sería un fuerte aumento de la inflación. Y caeríamos en esta inflación. ¿Por qué? Vamos a intentarlo. Estoy totalmente en contra, porque eso sería experimentar con nuestro propio país. Miren a los países que ya pasaron por eso. Ahí también, con buenas intenciones de apoyar la inversión, de apoyar a los negocios. Ese fue el camino que pavimentaron. Yo creo que para nuestro país, para nuestra economía, experimentos de ese tipo son muy peligrosos.
Pero donde sí podemos trabajar juntos y hacer cosas, estoy de acuerdo en que la coordinación con el gobierno es muy importante. De hecho, ya la tenemos, porque el gobierno está resolviendo muchos de los cuellos de botella del lado de la oferta. Eso también es un hecho evidente. Cuanta más competencia hay, menor es la presión inflacionaria. Y por eso aquí, por supuesto, se necesita un trabajo conjunto. Porque hay dos lados, la demanda y la oferta. Nosotros influimos en la demanda. No pretendemos influir en la oferta, no podemos influir en ella. Influimos en la demanda, pero para lograr esa precisión y coordinación en las políticas, por supuesto, debemos interactuar más. Estoy totalmente de acuerdo con eso, no lo discuto en absoluto. Las recetas de las que hablaste, me parece que... El tema que empezamos es muy acertado. Y Alexander Valentinovich también lo mencionó, que la productividad y la eficiencia deben convertirse, en cierto sentido, en una idea nacional para la economía. En cualquier caso. Eso es clave, y todavía hay mucho más que se puede hacer ahí. Para que haya inversiones, las tasas de interés altas, por supuesto, son una limitante. No discutimos eso, pero también son importantes otros elementos de los que hablamos. Y la protección de los derechos de propiedad, porque cuando la gente invierte y arriesga su dinero, debe tener todo eso claro. Y la legalización de la economía en la que está trabajando el gobierno, porque eso tiene que ver con la competencia leal. Si uno no paga impuestos ni aranceles, y el de al lado sí tiene que pagar, pues claro que eso no fomenta la inversión. Por eso creo que aquí la cuestión es muy importante y compleja. El costo del dinero es un factor importante, pero no es el único. En nuestro país, las inversiones en el mercado bursátil no son muy grandes, incluso cuando las tasas son bajas. Así ha sido. Eso también es un indicador. Por eso, yo no simplificaría toda esta situación y reduciría todo a la tasa clave. Tenemos la tendencia de echarle la culpa de todos los problemas a aquello sobre lo que se puede influir de manera directa. Pero este tipo de discusión es muy importante. La apoyo mucho, aunque tengamos posiciones diferentes. Porque permite identificar los puntos débiles y hablar juntos sobre en qué debemos enfocarnos principalmente, hacia dónde debemos dirigirnos.